Telecaribe ha sido el factor de integración más importante de la región norte colombiana. Gracias a este vehículo hemos podido llevarle el compromiso con la verdad. Las noticias de las 6:30, un compromiso con la verdad. Gracias por elegirnos. Con el patrocinio de Barrios Unidos de Quibdó. Más de 100.000 afiliados. Ustedes y nosotros, unidos en una sola familia. ARS, Barrios Unidos de Quibdó. Presentamos las noticias de Telecaribe. Esta es nuestra imagen del día. La inscripción de cédulas que culminó el domingo en el país deja un ambiente de tragedia para la democracia, porque una vez más la corrupción y la violencia forman parte del catálogo de antivirtudes que exhiben los aspirantes a gobernar y a legislar. Los casos ocurridos en El Morro, jurisdicción de Tubará, donde la transhumancia y el pago de la cuota inicial del voto de octubre fue descarada, y en Puerto Colombia, donde unos rufianes le propiciaron una paliza a un veedor ciudadano, no pueden seguir siendo el sistema para ganar las elecciones. Los ciudadanos de bien no debemos conformarnos con rechazar ese tipo de actividades que rayan en lo delictivo y mucho menos apoyar con nuestro beneplácito tales acciones. Los ciudadanos honestos, que conformamos la mayoría en la región Caribe y en el país en general, debemos castigar a esos usurpadores del poder público y popular, votando a conciencia por quienes merecen gobernar. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo, aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y estos son nuestros titulares. Comenzamos. Continúan denuncias por compra de votos y transhumancia electoral en el Atlántico. Un veedor ciudadano muestra cómo fue agredido por activistas políticos en Puerto Colombia. El candidato a la gobernación, Elber Santos, dice que los alcaldes de ese municipio se eligen comprando votos. Se tornó radical la rebelión conservadora en el Atlántico. El precandidato Porfirio Castillo se fue del conservatismo. Al renunciar a su partido, hizo duros señalamientos contra la paracontratación en el departamento. 20 accidentes por fallas en el sistema eléctrico reportan mensualmente las autoridades de la salud en Barranquilla. El último caso atendido fue el de una menor de edad que estuvo a punto de morir electrocutada en el barrio Las Américas, al sur de la capital del Atlántico. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio a conocer hoy la nueva ley del deporte. Y en las noticias del entretenimiento, en una clínica de Barranquilla se encuentra internado el cantante cartagenero El Joe Arroyo. Espérame con todos los detalles, como siempre, al final de la emisión. Ya nos vemos. Mucha atención, continúan las denuncias por la compra de votos y la transhumancia electoral en el departamento del Atlántico. Un veedor ciudadano fue agredido por activistas políticos en Puerto Colombia. Uno de los hechos que caracterizó el proceso de inscripción de cédulas fue el descaro con que se pagó la cuota inicial de votos, tal como se puede ver en este video, conocido exclusivamente por las noticias. La transhumancia electoral también fue un aspecto que incidió notoriamente en los resultados de ese proceso. Los hechos denunciados por la comunidad tienen una primera víctima de agresión. Llegó a la Valle de los Chinos una van, placas SMG 705 de Barranquilla, donde se bajaron alrededor de 14 personas, dando por resultado que se bajaran 7 tipos de estos a agredirme físicamente. A la agresión se suma una amenaza directa. Como a las 8 de la noche recibí una llamada de amedrantación, que ya sabían dónde estaban mis hijos ubicados, en qué colegios, que cuidaran a mis hijos. Los casos de Puerto Colombia, El Morro y otras poblaciones fueron denunciadas por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien aseguró que son 18 las denuncias de fraude electoral y presencia de grupos armados conocidas por la Fiscalía General. De comprobarse fraudes en las zonas, toda la zonificación será anulada. Ornella Nieto en las noticias.
En otros temas, por lo menos 20 accidentes por fallas en sistema eléctrico son reportados mensualmente por las autoridades de la salud. El último caso fue el de una menor de edad que estuvo a punto de morir electrocutada al sur de Barranquilla. Con quemaduras de tercer y segundo grado, ingresan a diario un menor al pabellón de quemados en Barranquilla. Aceptamos un promedio de 20 niños a nivel mensual. Como es el caso de Rosa Escobar Sarmiento, una menor de 15 años, quien estuvo a punto de morir electrocutada, luego de tener contacto con unos cables de luz que cayeron de estos postes en el barrio Las Américas. Mi mamá me dijo que ella vio cuando se cayeron los dos alambres y ella me estaba gritando a mí. Y yo corrí para la mitad de la calle y ahí me cogieron los alambres. La madre de la menor, quien también resultó afectada, responsabilizó de estos hechos a los operarios de la empresa de energía, quienes realizaron las labores en la zona sin ningún tipo de restricciones para la seguridad. Electricaribe que haga algo, que esos postes están todos abajo deteriorados. Según las autoridades de salud, los casos de quemaduras por descargas eléctricas en menores y adultos dejan más de 86 casos en lo que va corrido de este año. Y una ola de atentados que se desató en Valledupar en las últimas horas arrojó como saldo 4 personas muertas. Estos hechos comienzan a causar preocupación entre las autoridades y la ciudadanía. En menos de una hora fueron perpetrados 2 atentados criminales en diferentes sectores de Valledupar que dejaron el lamentable saldo de 4 personas muertas, con lo que se cortó la racha de 8 días sin asesinatos en esta capital. El primer crimen ocurrió a la 1 de la tarde de ayer, donde fue asesinado de varios impactos de bala Celso José Surmay Hernández. Media hora después se registró una balacera en el estadero Cacerolo, donde 2 personas resultaron muertas en el acto y una tercera quedó malherida, muriendo minutos después en un centro asistencial. Con estas muertes, ya son 59 los homicidios registrados en la capital del Cesar en lo que va corrido del 2011. Los crímenes y las amenazas contra los docentes continúan en el Caribe colombiano. Un maestro fue asesinado en Baranoa Atlántico, mientras otro fue amenazado junto con su familia. La muerte de William Camacho, de 43 años, celador de la institución educativa Campovillo en Tierra Alta, Córdoba, y la amenaza contra 4 educadores en Baranoa Atlántico volvieron a prender las alarmas frente al clima de violencia contra el magisterio en la región Caribe. Por debajo de la puerta de mi casa me colocaron un panfleto en el cual me amenazan de muerte a mí y a mi señora. A eso le agregamos la desaparición de la docente Julia Smolbach en Soledad Atlántico y otro educador más en Ciénaga Magdalena. Nosotros le hacemos un llamado al gobierno para que le dé mayor protección a los establecimientos educativos. Las bandas emergentes del paramilitarismo serían las autoras de estos hechos. Bien, y a continuación veamos los hechos de actualidad en la bitácora política. El aspirante a la gobernación del Atlántico, Elber Santos, observa con optimismo el panorama de su campaña, desde los municipios que recorre de manera permanente para conocer las necesidades de sus pobladores. Santos advierte, sin embargo, el grave peligro que representa para la democracia la transhumancia que ha caracterizado el debate en algunos municipios. En Puerto Colombia, por ejemplo, el alcalde se elige con los votos de Barranquilla. Los compran en Barranquilla y los llevan a Puerto Colombia. La compra de votos y la contratocracia son otros 2 flagelos que Elber Santos enfrenta con coraje y decisión. Han convertido también esto en una mafia que pone el dinero y dice quiénes son los candidatos. Por su parte, el aspirante a la alcaldía de Barranquilla, Juan García Estrada, realizó un encuentro amplio con líderes de las diferentes comunidades que respaldan su aspiración. En el encuentro, García recibió un amplio documento por parte de los niños de esos sectores, en el que se incluyen las propuestas populares que se incorporarán a su programa de gobierno. La propuesta es el fruto de intensas jornadas en los barrios donde se detectaron las necesidades y se formularon las propuestas de solución por parte de la ciudadanía. Y para cerrar, una primicia. El aspirante a la gobernación, Porfirio Castillo, renunció al Partido Conservador y adelanta contactos con líderes de otras colectividades. Castillo formaba parte del trío de precandidatos del conservatismo, que los líderes de ese partido dejaron de lado para apoyar a un candidato de conveniencia electoral. Una de las características de Porfirio Castillo ha sido su permanente crítica a hechos de corrupción y favoritismo, que siempre afloran por esta época electoral. Uno de sus blancos ha sido la contratocracia en el Atlántico. Póngale la novedad, las paralicitaciones, que fueron aquellas licitaciones controladas por los paras que controlaron los municipios.
6:39. Aprovecha al máximo tu BlackBerry con los nuevos paquetes BlackBerry prepago con Cel. Ahora con más opciones a tu medida y a los mejores precios. Actívalo ya enviando un mensaje de texto al 528 con el código del paquete que elijas. Infórmate en www.concel.com. Un grupo de trabajadores a quienes el DAMAP no les paga desde el año 2008 han sido engañados de manera recurrente por esa entidad. Lo grave de este problema es que seguirán esperando. Según lo conocido por las noticias, el déficit del DAMAP a mayo de 2011 alcanza los 4.561 millones. Con esa cifra, la inviabilidad financiera está latente. Del total del déficit, 2.540 millones son a creencias laborales de los años 2008, 2009 y 2010. Como si fuera poco, las últimas administraciones de la autoridad ambiental generaron órdenes de prestación de servicios por 706 millones, sin existir recursos y la certeza de si se podían pagar. Ahora, los titulares de esas cuentas están en el aire y la respuesta de la administración del DAMAP es poco esperanzadora. No existe otro mecanismo sino que cuando la entidad tenga los recursos para cancelarlos, así se hará. Se iniciaron las labores de salvamento de las naves encalladas en el puerto de Barranquilla. La capitanía del puerto sostuvo que las pérdidas por este caso son incalculables. Hoy inició el plan de salvamento del buque Chiosguay, que se encuentra paralizado en el puerto de Barranquilla. De acuerdo con el capitán Eric Guayana, no se conoce cuánto puede durar el remolcador en realizar la maniobra de rescate del buque. Se iniciaron todas las labores de coordinación y en este momento están trabajando, buscando ya conectar todos los remolcadores que van a participar de la maniobra al buque para iniciar el proceso de jalada del buque. El remolcador Uranos tiene 280 toneladas de potencia procedente de Estados Unidos. Es un remolcador bastante grande, tal vez el más grande que ha tenido el puerto de Barranquilla para el desarrollo de este tipo de maniobras. Finalmente, la Sociedad Portuaria de Barranquilla asegura que las pérdidas son incalculables por la parálisis del puerto y que los costos han aumentado por el desvío de cargas a otros puertos como el de Santa Marta y Cartagena. Ornella Nieto en las noticias. Muy atentos a esta información, sicarios en moto asesinaron a una persona en el barrio La Chinita, al suroriente de Barranquilla. La víctima, que aún no ha sido identificada, fue interceptada por los delincuentes, quienes después de dispararle le quitaron sus objetos de valor, lo que hace presumir que se trató de un atraco. El hecho ocurrió en las horas de la tarde de hoy. Bien, y saludamos a esta hora a nuestros televidentes que están viendo el noticiero en la pantalla gigante ubicada en el almacén Éxito de la Circunvalar con Murillo. Un saludo muy especial para ellos, como siempre reportando buena sintonía. Y les recordamos esta noche versión libre a las 10 por Telecaribe, nuestro director José Gómez Daza con el gobernador del Departamento del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Una pausa y enseguida regresamos. Y este martes a las 10 en punto de la noche, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, hablando sobre sus 172 obras, las obras de él en Barranquilla, y también sobre el boquete, el trágico boquete. 10 en punto de la noche este martes. Hasta entonces.